Bienvenidos un día más a Unleash the Brushes. Hoy os traemos un vídeo dedicado al aerógrafo, a qué materiales vais a utilizar, cuáles os recomiendo y a cómo trabajar con esta herramienta, al menos en lo que es la parte de mantenimiento y limpieza. Muchos me habéis pedido que os hable un poco del aero, de qué deberíais utilizar, de cuáles os aconsejo, cuál uso yo y sobre todo algún consejillo, sobre todo para principiantes. Vais a ver que es una herramienta súper sencilla. Muchos tienen el miedo al principio a empezar con él, a cómo utilizarlo, a si la van a liar, si se van a cargar las minis, pero os aseguro que es una herramienta muy sencilla y que os va a facilitar el pintado de muchas miniaturas y sobre todo de cosas como la escenografía. Vais a ver como la clave para utilizar un aerógrafo, lo primero es adquirir un buen producto inicial. Hay una serie de elementos que van a ser necesarios, sobre todo en lo que es el mantenimiento del mismo, y posteriormente lo que es la limpieza es la clave de la utilización del aerógrafo. Una mala limpieza del mismo puede hacer que os dé problemas en pintados subsiguientes y ya os digo un pequeño secreto de pintor que lleva ya muchos años utilizando este cacharro. En el 90% de los casos, 95%, la culpa de que el aerógrafo funcione mal es nuestra. Una mala limpieza del aerógrafo hará que este se obture y no funcione bien, escupiendo pintura, no saliendo, burbujeando, echando pequeñas gotitas, y eso hará que no funcione bien. Así que la limpieza va a ser crucial. Pero no os preocupéis, porque como os digo es más sencillo. Hay muchas herramientas que os van a facilitar el trabajo, hay muchos materiales que son más adecuados para el aerógrafo y pese a lo que pueda aparentar, empezar con un aerógrafo económicamente no es tan costoso como podríamos suponer. Requiere una inversión inicial, pero no es tan costoso. Así que vamos a dar comienzo a este vídeo. Empezaremos con qué materiales vamos a necesitar básicos para poder utilizar el aerógrafo, donde os haré la recomendación de cuál es mi opinión de que sobre todo cuando estamos empezando vais a necesitar y qué no vais a necesitar. Y después, si queréis, nos vamos a meter en harina y os voy a enseñar lo más básico del aerógrafo, que es montaje del mismo, cómo se limpia, cómo se desmonta y demás, que es el mantenimiento diario, lo que tendréis que hacer después de cada sesión de pintura. Así que vamos con ello. Un aerógrafo tiene dos partes propiamente dicho, lo que es el aerógrafo en sí mismo y por otro lado el compresor. Un aerógrafo como este que estáis viendo aquí, esto es un Evolution, ¿de acuerdo? Que es el que yo suelo utilizar habitualmente cuando veis mis vídeos, es este el que siempre estoy utilizando. Tengo también un Ultra, que es una gama un poquito más baja, pero al final es cierto que he acabado utilizando casi para todo este Evolution, ¿de acuerdo? Como veis, es una herramienta típica, como las que vemos en muchos vídeos, en muchísimos sitios, en muchas tiendas, ¿de acuerdo? Es muy sencillo de utilizar, como veis. Yo le he quitado la carcasa de atrás por comodidad, porque bueno, ya os enseñaré después cómo se limpia, entonces siempre la tengo quitada. Pero bueno, este es el aero que yo suelo utilizar. Y este chiquitín que tengo por aquí es mi compresor. Como veis, es un compresor que tampoco es muy grande, no pesa mucho, porque aquí le tengo. Y suele ser el que llevo ya utilizando los últimos 5 o 6 años. Y ya es el que os diría que se va a quedar conmigo hasta que tenga que cambiar. Pero vamos a hablar de cuáles aeros son los que os recomiendo, de por qué tengo este compresor, de por qué tengo este aerógrafo, y así vemos un poquito cuál es el más recomendable. Cuando estamos empezando, si tenemos que elegir entre un aerógrafo y un compresor, lo primero donde yo recomendaría que más dinero os dejéis, sobre todo de inicio, es en el compresor. Es importante que compréis un compresor, como el que habéis visto ahí. Es un compresor que tiene calderín y manómetro. El calderín es el que va a permitir que se vaya acumulando aire a medida que se enciende este, y una vez ha llegado hasta el tope máximo que puede almacenar, el compresor para de coger aire, entonces deja de hacer ruido y vais a ver que vais a poder estar pintando con el aerógrafo en completo silencio. Puede parecer una tontería, pero que el aero esté en silencio, que no se haga continuamente ruido, la verdad es que es de agradecer, sobre todo si no estáis pintando solos en casa, sino que tenéis pareja, familia, amigos, lo que sea, animales, que no esté continuamente, porque llega a ser un poco molesto. De hecho, mi compresor actual, ya el pobrecito ya le he dado más trabajo del que debería, y es cierto que el calderín no siempre funciona bien
Hay veces que no coge aire del todo y está todo el rato sonando, y os digo que se hace bastante pesado. Entonces es importante que consigáis un compresor de este tipo que tenga calderín. Vais a ver que hay un tipo de compresores muy chiquititos que los habréis visto en algunas tiendas de aerografía y demás, que son pequeñitos con una caja amarilla. Esos compresores no tienen calderín y están continuamente cogiendo aire, por lo tanto están siempre haciendo ruido. Además lo hacen bastante fuerte. Yo empecé con uno de estos, es muy cómodo porque es chiquitín, te lo puedes llevar de viaje, no ocupa mucho espacio, pero os aseguro que es especialmente ruidoso. Y si tenéis que pintar por la noche puede ser molesto, ya no solo para con quién vivís, sino incluso para los vecinos. Así que es importante que el aerógrafo tenga calderín. Por otro lado, más allá de esta particularidad, que es cierto que en algún caso se puede llegar a tolerar, es importante que tenga manómetro. El manómetro nos va a permitir regular la presión de nuestro aerógrafo. Ajustar la presión nos permite que tire con más o menos fuerza, y es importante. Cuando tenemos un aerógrafo con un compresor que no tiene manómetro, siempre va a tirar a la misma presión. Eso va a hacer que no seamos tan precisos. Entonces, si lo que vamos a hacer es simplemente dar una capa base, nos valdría. Pero realmente montar todo este tinglado, gastaros todo este dinero para que al final solo demos capas base, es infrautilizar y es tirar el dinero. ¿Para qué vamos a engañarnos? Así que compremos un compresor que tenga ya manómetro, que nos permita regular si queremos más, menos precisión, y que encima tenga calderín para que nos sea más cómodo, haga menos ruido y nos permita trabajar en determinados momentos y zonas. Y llega la parte que todos estaréis pensando: ¿cuánto dinero me va a costar el compresor? Bueno, un compresor como el que habéis visto mío ronda los 110-120 euros, si no me equivoco, creo recordar que es más o menos un estándar que yo os recomendaría. 100 euros, bueno, dentro de lo que es el hobby no es mucho dinero, porque cuando nos compremos 2 cajas de miniaturas ya nos hemos ido a los 100 euros, pero sé que al final nos cuesta mucho dinero. Queremos que sea bueno, que nos dure. Como siempre os recomiendo, para eso están las tiendas, podemos ir, hablar con el dependiente, nos va a informar y nos va a recomendar unos u otros. Pensad que al final hay muchas ciudades, muchas tiendas, muchas marcas y puede haber muchos compresores diferentes. Pero uno, como habéis visto, como este, yo lo compré en un pack con el propio Evolution. La verdad es que ha funcionado muy bien, duran mucho, yo los trato fatal, ya os digo, si hay alguien en este planeta que trate mal el aerógrafo, soy yo, y aún así sigue funcionando. Bueno, ya os he dicho que el calderín ya me está diciendo que quiere vacaciones. Pero como os digo, si hay algo que es importante y crucial en la utilización del aerógrafo, es tener un compresor de buena calidad. Centraros en eso, haced vuestro mayor gasto económico dentro de vuestras posibilidades en el compresor, porque os aseguro que lo vais a agradecer. Y llegamos a lo que es el propio aerógrafo en sí mismo. Como os decía, yo tengo una Evolution, son de las marcas que suministra Vallejo. La verdad es que me ha gustado bastante. Desde el momento en que lo utilicé, ha funcionado muy bien y hasta el día de hoy la verdad es que se ha comportado muy bien. Pero, ¿qué os recomiendo? Sobre todo cuando estamos empezando, nos compramos un Evolution como he hecho yo, nos compramos un Infinity tan famoso, un Iwata, un Ultra, un Pepito Pérez. Bueno, vamos a ver. En el caso del aerógrafo es cierto que por supuesto se va a tener que adecuar un poco a nuestra economía. Es decir, si me puedo permitir mucho, podré comprar un aero mejor. Si me puedo permitir poco, podré comprar un aero peor. Para hacer perogrullo, sí, pero no. Os cuento un poco. El aerógrafo que vamos a comprar va a depender mucho de qué uso vamos a darle realmente a nuestra pintura. Me explico. Somos pintores profesionales o vamos a ser pintores profesionales, queremos vivir de los encargos, queremos vivir de la pintura, pintamos por hobby, pintamos una vez a la semana, una vez al mes, pintamos todos los días. Esas son variables que hay que tener en cuenta cuando compramos un aerógrafo. Si lo que vamos a hacer es un uso de vez en cuando, va a ser un uso muy puntual del aerógrafo, quizás una gama un poco más baja, pero que nos va a hacer un servicio totalmente similar, nos va a valer. Que somos pintores profesionales y lo que queremos es acabar siendo, bueno, alguien del medio, o lo que queremos es trabajar pintando, es posible que a lo mejor un aerógrafo de gama alta nos sirva. Pero aún así, también hay que tener en cuenta una cosa: cuando estamos empezando somos bastante más torpes al utilizarlo, sobre todo al limpiarlo, en su manejo, somos menos cuidadosos. Parece que no, pero podemos cargarnos un aero bastante fácilmente. No en lo que es el aerógrafo en sí mismo, porque es cuerpo de metal, ya os digo yo, que hay que ser bruto como un arao para romperlo, pero hay determinadas piezas como el obturador, como las gomas de las juntas, la propia aguja, que si no somos cuidadosos, el primer día te lo cargas. Así que eso hay que tener bastante cuidado.
¿A qué voy? Cuando tenemos un aerógrafo, por ejemplo, mi Evolution que veis aquí, o un Infinity, que es uno que está un poquito por encima del que os he enseñado, hay piezas que, por ejemplo, lo que es el obturador, son bastante caras cuando las tenemos que cambiar. Entonces, un mal uso del mismo al inicio puede hacer que nos salga muy cara la operación en el tiempo. Un Evolution, como el que os he enseñado, que es el que utilizo yo, está en torno a unos 200 euros. ¿Es un buen aerógrafo? Para mí es el mejor. Si sois un pintor ya habitual, lleváis mucho tiempo a la espalda y creéis que le vais a dar un uso al aerógrafo bastante continuado, yo por ejemplo, imaginad, yo lo uso una vez a la semana, como veis en los vídeos yo intento no usarlo. Si fuese para mí todo lo que pinto, es cierto que lo usaría un poquito más para, bueno, velar determinadas zonas, degradados y demás. Entonces sí que lo usaría pues a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, entonces ya tendría más uso. Entonces un Evolution es el que yo os recomendaría, son 200 euros, pero os aseguro que en 2 meses está rentadísimo. Pero si estamos empezando, gastarse 200 euros es la mejor opción cuando no tengo ni idea, quizás no. Mi recomendación cuando estéis empezando es que adquiráis un aerógrafo, como por ejemplo los que tiene acá en su gama de inicio, que son 40 euros. Es un aerógrafo perfectamente válido para empezar, y por 40 euros, si acabamos dentro de 6 meses con el destruido, no habremos hecho mucha pérdida económica. Entonces, cuando estáis empezando, si es vuestro primer acercamiento, como os decía antes, centraros en el compresor, dejaros ahí el dinero para que tengáis eso ya ahí listo para cualquier aerógrafo que vayáis a compraros en los próximos años, y empezad con un aerógrafo sencillito de gama baja, algo como el de acá. A mí me parece que está perfecto, vamos a poder hacer con él cualquier perrería que se nos ocurra, y cuando ya cojamos experiencia, mi recomendación es saltar a un Evolution. Antes del Evolution hay un aerógrafo que se llama Ultra, es una gama un poquito más baja, pero a mí no me gusta tanto. Las diferencias entre el Evolution y el Ultra es comodidad a la hora de la limpieza y el intercambio de piezas. Que diréis, bueno Víctor, si es solo esa la peculiaridad, os aseguro que la comodidad en la limpieza y en el cambio de las piezas es de lo que más se agradece en el aerógrafo. También es cierto que va cambiando la precisión. Según vamos subiendo en la gama de los aerógrafos, lo preciso que llega a ser el pintado con estos cambia mucho. No solo influye la aguja que usamos, si es más gorda, menos gorda. Por ejemplo, el Evolution trae ya de base 2 agujas que ya nos permiten jugar bastante con la pintura, sino que la precisión que nos van a permitir los mismos, el ajuste incluso de la propia aguja respecto al obturador, que por ejemplo un Infinity nos da, son cosas que las gamas más bajas no nos permiten. Pero como digo, cuando estamos empezando, todo esto nos tiene que dar igual. Al inicio tenemos que aprender a limpiar, a diluir y a usar técnicas básicas del aerógrafo. Y para eso, uno como el de acá de 40 euros está perfecto. Una vez ya dominemos, pasamos al Evolution. Y si vemos que queremos dar un salto mayor en nuestra pintura, sobre todo yo lo vincularía con alguien que os se va a dedicar de manera profesional o semiprofesional a esto. Imaginad que tenéis que pintar cosas de exposición porque vais a ir a concursos y demás. Es posible que una gama más alta, pues un Infinity, un Iwata, os valga. Pero por ejemplo, para alguien como yo, un Evolution es más que suficiente. Imagino que estaréis pensando, bueno, pues ya hemos terminado, Víctor, ya nos has contado todo lo que necesitábamos, un compresor y un aerógrafo. Nos vemos en el siguiente vídeo. No, amigo, no. Nunca en el mundo de las miniaturas y de los hobbies todo acaba con 2 objetos. Ahora viene una de las cosas que menos nos suele gustar comprar, que son todos esos gadgets, que es cierto que nos van a simplificar la vida, pero también nos va a hacer que nuestra cartera sea más pobre y nos quedemos sin poder comprarnos más marines. Hay una serie de elementos que acompañan al uso del aerógrafo que consideramos imprescindibles, otros que nos van a simplificar la vida y otros que están ahí y que nos pueden ayudar o no. Os daré mi opinión y vamos a ir viéndolos un poco a poco, todos los que yo os recomiendo. Una de las primeras cosas que yo recomiendo, que me parecen bastante básicas, sobre todo para no morir en el proceso de pintura, es esta pequeña herramienta de Vallejo. Esto lo que es básicamente es una estación de limpieza, podríamos llamar. Nosotros vamos a sujetar aquí nuestro aerógrafo y cuando tengamos que vaciar el producto de la cazoleta que ya no necesitamos, lo vamos a vaciar aquí dentro. Aquí se va a quedar todo el contenido y así no va a estar flotando por el ambiente y va a ser mucho más adecuado para nuestra salud y la de los que nos rodean. Básicamente, cuando tenemos el aerógrafo, simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar aquí, nos permite dejarlo en una
en una superficie donde se va a estar parado mientras hacemos otras cosas, buscar otros colores, coger el móvil, levantarnos a tomar un café, lo que queráis. Y si tenemos que hacer el vaciado, simplemente se va aquí dentro y por aquí el filtro va a filtrar todos esos vapores que no son lo más adecuado para nosotros. Así que os recomiendo encarecidamente que os hagáis con uno de estos en el propio pack cuando vayáis a comprar el aerógrafo, ¿de acuerdo? Con el compresor y con el aero os pilláis esto. ¿Por qué? Imaginad que estáis pintando y en mitad del proceso, bueno, en mitad del proceso no, en cuanto empecéis, vais a querer coger una pintura para echar dentro de la cazoleta. Cuando vayáis a echar la pintura, ¿qué hacemos con el aero? ¿Dónde lo dejamos? Necesitamos una superficie donde se enganche, ¿de acuerdo? Y que sea cómoda, que sea rápida. Recordemos que el aerógrafo, si os habéis comprado, por ejemplo, un Evolution, son 200 euros, ese cacharro vale 200 euros, eso hay que tratarlo bien, así que os recomiendo que tengáis un lugar donde dejarlo adecuado. Este cacharrito de Vallejo me parece maravilloso, así que haceros con uno en cuanto os compréis el aerógrafo, si podéis. Siguiendo en esta línea de objetos que son indispensables a la hora de trabajar con un aerógrafo, os voy a enseñar una de las herramientas más maravillosas y mágicas que tiene el mundo de la aerografía. Este tubito dorado es otro de las herramientas indispensables y mataréis a todos vuestros amigos por conseguir una, porque a veces vuelan. Este cacharrito que veis por aquí se trata nada más y nada menos que este precioso y maravilloso pinchito. Este pinchito más adelante os voy a enseñar para qué sirve, pero básicamente es la herramienta con la que vamos a poder limpiar el obturador de nuestro aerógrafo. Este cacharro es el que va a hacer que el 70%, y todos sabemos que nos encanta dar porcentajes basados en nada, de las veces que vuestro aerógrafo se obture, se pueda limpiar con esto. Este cacharro es indispensable también, ¿de acuerdo? Así que en cuanto podáis, haceros con uno. Otro de los elementos que son obligatorios para poder utilizar el aerógrafo en sí, es decir, uno de esos elementos que a lo mejor durante el proceso de pintado no es necesario, pero sí en el post y en el 3 sesiones, son las escobillas de pintura. Estas escobillas, que como veis las tengo ultra destruidas, porque es cierto que las pobrecitas en cuanto te pones con ellas ya van al infierno, sirven para limpiar lo que es el aerógrafo por dentro, todo lo que es el tubo interior, que es por donde sale la pintura, la boquilla de salida y demás. Es muy importante que os hagáis con un juego de estas escobillas. En muchos sets vienen incluso gratis, ¿de acuerdo? No valen mucho, valen un par de euros. Compraos un par de paquetes si queréis por tenerlos por ahí. Y esto va a ser indispensable para la parte de limpieza, que como os decía antes, es una de las claves de un buen aerografiado. Junto con estas escobillas podéis haceros también con cepillos interdentales, de los que utilizan en odontología, que también pueden serviros para limpiar pequeñas piezas. Pero en principio, la que sería obligatoria, la que es, chicos, sin esto no os pongáis a pintar porque no la vamos a cagar, es esas escobillas. Hacemos un pequeño inciso en el vídeo de hoy para recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal de una forma premium, con una donación de 1,99 al mes podéis formar parte de esos miembros premium a los que agradezco de todo corazón vuestra confianza mes a mes en el canal y en mí. Si os suscribís no solo estaréis ayudando a que crezca el canal, sino que también tendréis acceso a una serie de emojis que podréis utilizar en los comentarios, que son exclusivos del canal. Y también, por supuesto, os nombraré en todos los vídeos como voy a hacer ahora. Es para mí un placer agradecer a todos los miembros de este selecto club. Así pues, quiero una vez más dar las gracias a Asterio Salas, a Tomás Robledo, a Álvaro, a Ana Fernández, a Josa Rojo, a Valimor, a Rafael Danís, a Carlos Llorens, a Bioboro y agradecer la incorporación a David Ruiz García. A todos vosotros un fuerte abrazo desde Unleashed de Brasses y a todos los que veis los vídeos, a los que dais like, a los que comentáis, muchas gracias. Poco más que añadir, os dejo con el vídeo, espero que os esté sirviendo y que no se os haga muy pesado. Y vamos finalmente con dos elementos más que considero imprescindibles para pintar con el aerógrafo y luego ya pasamos a los accesorios. Estos elementos son cleaner y el thinner para la utilización del aerógrafo. Muchas personas siempre me preguntan lo mismo, ¿es necesario realmente el cleaner? ¿Es realmente necesario el thinner? Todos hemos visto a grandes pintores
recomendar que no hace falta a lo mejor el thinner, que con agua normal vale. Hay gente que dice que no hace falta el cleaner. Bueno, mi opinión personal de humilde pintor de monstruosidades os dirá que os hagáis con cleaner y que os hagáis con thinner. Personalmente, la dilución de la pintura, sobre todo cuando no somos pintores muy profesionales, que a lo mejor no controlamos la dilución, que no sabemos cuál es el punto, que nos pasamos con el agua, mi recomendación es que utilicéis el thinner. Es un medio que ayuda mucho más a controlar la dilución. Por eso creo que es mejor utilizar thinner que agua. Cuando somos pintores muy buenos, y muchas veces vemos vídeos en los que nos recomiendan que no utilicemos thinner sino agua, estás hablando de tu experiencia, que obviamente es de un profesional y él controla mejor todos estos productos. Pero cuando estamos empezando y todavía no controlamos muy bien la dilución y demás, el thinner nos va a ayudar. Yo utilizo siempre thinner y va a ser mi recomendación. No es un producto caro. Si estuviéramos hablando de que es algo que vale 20 pavos, os diría, ábrete el grifo y dale. Pero estamos hablando de un producto que vale 8 euros y que os va a durar 6 meses. Pues tampoco pasa nada y os aseguro que os va a ayudar y lo vais a notar. Y luego está el cleaner. Compraros cleaner. Usad el cleaner. El cleaner es imprescindible y necesario, ¿vale? Muchas veces tengo esta discusión. Compraros cleaner. Que os compréis cleaner. La limpieza, repito y repetiré durante todo el vídeo, es importante y el cleaner va a ser el que haga que todo fluya mejor en cuanto a la limpieza del mismo. Va a hacer que la pintura se quite mejor de toda la estructura del aerógrafo. Así que tened un poco de cleaner, por favor, os va a ayudar, os lo aseguro. Y hasta aquí estos serían los elementos que yo os voy a recomendar que os hagáis desde el día 1 para poder pintar con aerógrafo. Un compresor bueno, el aerógrafo, dependiendo, es verdad, de nuestro bolsillo y nuestras especificaciones, os voy a recomendar que, bueno, empecéis con uno básico. Si habéis visto un poco ya de aero o le vais a dar un uso muy continuado desde el principio, podéis saltar a una gama un poco más alta, pero realmente con un Evolution nos valdría de sobra. Ya digo, son 200 euros, pero van a valer la pena. Una estación de limpieza, las escobillas y el pinchillo para limpiar lo que es el obturador, y luego cleaner y thinner. Recordad, si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal, dadle like al vídeo, comentad y compartirlo. Estas cositas ayudan muchísimo al visionado del vídeo dentro de la parrilla de YouTube, así que si no os cuesta mucho, un comentario y me decís qué os parece, cualquier duda sobre la utilización del aerógrafo, sobre los materiales, o simplemente si me queréis decir hola desde aquí. ¿Y qué materiales puede haber que sean, bueno, adicionales para el aerógrafo? No tantos como parece. Es verdad que lo adicional no abunda en el tema del aerógrafo, lo que os comento es casi lo obligatorio, pero bueno, os podéis hacer si queréis con, por ejemplo, una máquina ultrasonidos, que aunque parezca que suena muy futurista y muy guay, es una maquinita que vale 20 euros, que la venden en Amazon o en cualquier lado y que sirve para dejar el aerógrafo dentro, ¿de acuerdo? Y es una manera de limpiarlo. ¿Cómo funcionaría? La idea es, al acabar de pintar, ponéis el aerógrafo en una superficie plástica, en una pequeña cajita, y la metéis dentro de ese ultrasonidos, y el ultrasonidos va a ayudar a limpiarlo. Os voy a ser sincero, yo me lo compré, como todos, porque a todos los que pintamos, a todos los que estamos metidos en esto, nos encanta comprarnos cosas. O sea, el hobby es comprar. Lo que nos gusta es comprar tonterías. Diréis, Víctor, ¿por qué lo odias? Bueno, lo primero porque me compré uno muy malo, uno de 20 euros, efectivamente. Y sí, claro, que vibra y hace sus cositas y parece que lo ha limpiado. Pero es mentira, al final tengo que coger las piezas, tengo que limpiarlas igual, uno a uno, y solo ha valido para tener un cacharro ahí en medio que ocupa espacio y he perdido 20 euros. Así que mi recomendación, esos 20 euros, os los ahorráis, os lo gastáis en la estación de pintura, que os va a valer incluso menos. Y sinceramente yo creo que no es tan necesario el ultrasonido. ¿Que a veces puede ayudar? Sí, pero hoy en día tampoco tenemos unos espacios increíbles de mesas de pintura, a menos que, cierto que si vivís como yo vivo solo, tengo una mesa de pintura enorme, a lo mejor os podéis permitir tener la máquina de ultrasonidas en el salón, es un cacharrito así. Pero es cierto que si vivís con gente, si tenéis animales, si tenéis niños, si vuestro espacio de pintura es muy pequeño, es un trasto. Entonces, mirároslo muy bien. Ya os digo, es un añadido. No es que sea indispensable, pero vais a ver que en muchos sitios se recomienda. Aquí mi recomendación es saltároslo. De hecho, el mío está
abandonado. Lo he utilizado alguna vez, por ejemplo, para despintar miniaturas, porque es verdad que si echas dentro el líquido y las metes con la vibración sale un poquito más, pero tampoco nos volvamos locos. Y hasta aquí materiales para empezar con el aerógrafo. Como veis, tampoco tiene mucha complicación. Económicamente tiene una complicación. Todo tiene una complicación económicamente. En un aerógrafo con todo el kit que os estaba contando desde inicio, os va a salir por unos redoble de tambores, música tensa, bajamos las luces, 300 euros, 350, lo que sería una Evolution con el compresor que os he comentado y demás. Si queremos una marca un poquito más baja, por 190 tenemos todo el kit más o menos para empezar con el aerografiado. 190 euros, quizás para alguien que está empezando, que quiere acercarse a esto, que quiere probar, que quiere ver si estas son las herramientas que él quiere usar, si le gusta, es lo que yo recomendaría. Si ya lo habéis probado con algún amigo, lo habéis visto en alguna expo, en alguna cosa que habéis ido, o habéis dicho, Dios, es que quiero hacer todo lo que he visto en los vídeos de Giraldez, de Da Vinci y tal, que hacen cosas que son una locura, podéis tirar ya por el de Evolution. Yo lo he recomendado a muchos colegas, a muchos amigos, a mucha gente, porque yo directamente, si hoy volviese para atrás, sabiendo el uso que le voy a dar hoy en día, se habría tirado por el Evo. Pero también es verdad que he conocido amigos que se han comprado el Aero, no les ha gustado o no se han apañado por lo que sea y lo han dejado abandonado y se gastaron mucho dinero. Así que os voy a dar un pequeño consejo. En primer punto, acercaros a una tienda. Hablad con los chavales de la tienda, preguntadles. Si tienen un aerógrafo, que os enseñen cómo lo están utilizando, cómo se usa, y ved si podéis incluso probarlo en un momento dado, porque ¿por qué no? Podéis probarlo y veis si se va a ajustar a lo que vosotros queréis. Ved vídeos como este y el de mucha otra gente que hace el mismo trabajo que yo, incluso mejor, y que podéis ver si realmente lo vais a usar. Y por último, plantearos si tiene cabida dentro de vuestro hobby. Me voy a explicar. Si lo que yo estoy es pintando figuras de, por ejemplo, Dungeons and Dragons para partidas de rol, a lo mejor el aerógrafo no lo voy a utilizar tanto, porque realmente cuando yo estoy pintando un héroe pequeñito, si lo que voy a hacer es para jugar para las partidas y demás, yo no voy a estar haciéndole muchas cosas con el aero más allá de la capa base, porque luego va a estar lleno de detalles que realmente, ya os digo, que no lo vais a usar. Si estoy pintando, por ejemplo, ejércitos, porque lo que me voy a hacer es ir a jugar a un Talavera y necesito tener mis marines espaciales en un tiempo corto, mis botas, lo que sea, posiblemente el aero sí que lo vayáis a usar más. Entonces pensad, ¿voy a darle uso? Sí, ¿no? Haced ese ejercicio de meditación personal y en base a cada uno tomamos la decisión. Entramos ahora en el mundo pintura del aerografiado, de lo que es el tipo de pintura que podemos llegar a usar cuando usamos este cacharrito del diablo que tanto nos gusta. Lo primero que tenemos que dejar claro es que cualquier pintura acrílica vale para aerógrafo. Me da igual si pone Air o no en su descripción. Entonces os estaréis preguntando, Víctor, entonces ¿por qué hay tantas pinturas que pone Air en su bote? Bueno, no es una estafa, o sea, está bien pensado. Cuando cogéis una pintura que pone Air, pues yo que sé, las Games Workshop Air, la Model Air, la que sea, que ponga Air delante, es porque es una pintura especialmente preparada para Air. ¿Qué significa? Pues muy sencillo, que no hay que diluirlas en principio. Podéis echarlas directamente en la cazoleta y trabajar con ellas para conseguir un efecto similar a una pintura acrílica normal diluida. Estaréis pensando, lógicamente, bueno tío, pues si ya la tengo diluida, casi que me compro esta, que me va a dar mejor resultado. Y sí y no, pues como todo en la vida. ¿Qué pasa? Que claro, de la gama Air hay muy poca. Es decir, la variedad de tonos y de marcas que las utilizan no siempre va a ser la que queramos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que, como veis, utilizo un montón de la marca de AK. Sus colores no tienen gama Air, o no hay una equivalencia que a mí me guste en las que sí lo tienen. O por composición, por el acabado mate que dejan, no lo tienen. Entonces prefiero utilizar las de AK y diluirlas. Por otro lado, me gustan mucho las de Vallejo, también habéis visto. Las de Vallejo sí que suelen tener de la gama Air, entonces si puedo me hago con estas. Por comodidad y porque es cierto que controlar el punto de dilución con una manera tan sencilla como echarlas a la cazoleta hace que sea muy fácil. Entonces, acertadamente os estaréis preguntando, ¿entonces me recomiendas que me compre las pinturas de la gama Air y tenga 200 pinturas más en casa y la persona que viva conmigo o yo mismo me odie? No. En mi mesa de pintura hay muy pocas pinturas de la gama Air.
hay 2 o 3 y si están es porque las utilizo para el pincel. Por ejemplo, los metálicos. Yo utilizo un par de metálicos de Vallejo de su gama Air que son maravillosos y los utilizo a pincel y a veces con el aerógrafo. Pero cuando voy a pintar con aero, generalmente cojo una pintura acrílica normal y la diluyo y no me complico. Lo único es que hay que controlar la dilución que hacemos de esta pintura. Así que mi recomendación es que si veis un tono que os gusta mucho, porque por ejemplo vais a pintar un ejército entero de la Guardia Imperial, necesitáis un Olive Drab y está en aero, cogeroslo en aero si lo vais a utilizar, porque os va a solucionar un poco el tema de necesito una dilución perfecta para utilizar para esto. Pero si vais a tener una serie de pinturas un poco de uso diario, vais a ir mezclando, bla 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 bla, no compliquéis, utilizad las que tenéis y dadle caña. Quizás os hago un pequeño inciso en los colores para aerógrafo. Hay 2 o 3 colores que sí que os recomendaría que los cogieseis de la gama Air. Los metálicos, generalmente los metálicos pensados para aerógrafo funcionan mejor. Cuando tiramos con un metálico con el aero, muchas veces se separa lo que es el pigmento del medio y parece como purpurina y queda horrible. Las de Vallejo son especialmente buenas para esto. Y por otro lado es el blanco. El blanco es un color pesado, muy pesado, pesadísimo. En el aerógrafo, más. Pues cogeros un blanco para aero. Os va a simplificar más porque si no, su dilución puede dar problemas, puede puntearos. Y a menos que estéis utilizando un blanco rollo las pinturas Liquitex, que están pensadas también para esto, os va a dar problemitas. Así que cogeros un blanquito de la gama de Modelero o tal y va a ir perfecto. Un tipo de pintura que también es maravilloso para usar en el aero y que lo habréis visto en mis vídeos son las pinturas tipo contrast o los lavados. ¿Por qué? Porque este tipo de pinturas, en principio, sin tener que diluirlas, las echáis en la cazoleta directamente y las podéis utilizar con el aerógrafo. Nos permite hacer veladuras, filtros, sombras de una manera muy sencilla, sin tener que diluir, sin tener que pensar en qué grado de dilución tienen que tener y os aseguro que van como un tiro. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que si queréis hacer un filtro más suave, sí que podéis subir un poquito la dilución, pero es una maravilla. De hecho, uno de los usos que más le he dado yo desde que salieron a las contrast fue el de filtros con el aerógrafo, para hacer sombras, para hacer los que os enseño muchas veces en la escenografía, que le da tonos y demás, y quedan genial. Así que probadlas también para eso. Si tenéis todas las que os habéis comprado a lo largo de los consejos que os he podido dar en estos vídeos o en otros que hayáis visto de esta gente, van a venir genial para el aerógrafo. Por supuesto tenemos los colores de imprimación que también nos van a servir para el aerógrafo. Los colores de imprimación, pues bueno, os lo dije ya en un vídeo de cómo empezar, qué materiales necesitáis, que lo podéis ver en el canal. A mí no es lo que más me gusta, a mí imprimir con el aero no es mi pasión, pero entiendo que a mucha gente le soluciona la vida o que le guste más. Así que es una buena manera también de utilizar este aerógrafo. Y como veis, hemos hablado ya un poco de todos los elementos que necesitamos mencionar en lo que es el aerógrafo en cuanto a materiales y demás. ¿Qué nos quedaría ver? Nos quedaría ver cómo se hace el desmontado de las piezas, limpieza y el montaje de las mismas. Así que si queréis, vamos a ver en un vídeo tranquilamente cómo se limpia, cómo se desmonta, cómo se monta y así lo veis. De hecho, he cogido el aero según he terminado de pintar, lo he dejado, bueno, tampoco muy sucio, pero así veis cómo se limpia conmigo y vais a ver lo sencillo que es limpiar un aerógrafo, en este caso desde una marca Evolution. Vamos a empezar en la limpieza de nuestro aerógrafo aprendiendo a desmontarlo. Comenzamos siempre retirando esa tuerca de atrás que nos va a permitir liberar la aguja. Como veis, está sucia porque hemos estado utilizándola hace poco. Después vamos a quitar la cazoleta con un poco más de cuidado de lo que yo lo estoy haciendo y vamos a liberar esa boquilla protectora que nos va a permitir desenroscar la parte que contiene el obturador, la parte junto con la boquilla y lo que sería la aguja más delicada. Esta de aquí hay que tener mucho cuidadito con ella. Vamos a utilizar una de esas escobillas que os he comentado anteriormente para limpiar. En este caso vamos a empezar con esa boquilla protectora, ¿de acuerdo? Intentad que no quede mucha pintura ahí depositada porque nos puede taponar la entrada. Serviros siempre de una servilleta o de algo empapado también en cleaner y con esta podemos terminar de rematar la pintura que se nos haya quedado. Posteriormente ese protector de lo que sería el obturador, vamos a hacer un poco lo mismo, limpiar las juntas, aseguraros que todo está bien. Quitamos los excesos de pintura y ya así con este pinchito vamos a liberar toda esa pintura que nos queda dentro del obturador. Fijaros que tras pasarlo con mucho cuidado, con delicadeza para no intentar
romper esa apertura, darla de sí, vais a ver, mirad cómo sale pintura del interior. Y si nos tiramos así un rato vais a ver que hay mucha suciedad dentro. Una vez los tenemos, simplemente vamos a limpiar la aguja. Como estáis viendo, siempre vamos a hacerlo de esta forma para no clavarnos la aguja en ningún momento. Os aseguro que os podéis atravesar con ella, así que limpiadlo siempre en esta dirección, como estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Para no pincharos, porque os aseguro que pincha muchísimo. Y después vamos a limpiar la cazoleta. Siempre estamos utilizando una servilleta que está empapada en cleaner para ayudarnos a quitar toda esa pintura seca. Y por supuesto siempre apoyándonos en esas escobillas que os he estado comentando. Y que también vamos a utilizar, como veis, como si fuese el limpiador de una chimenea para limpiar el aerógrafo por dentro. Para montaje es muy sencillo, podemos hacer el proceso, pero a la inversa. Comenzamos con el obturador, ya que es la parte más delicada e importante. La dejamos ya protegida y dentro de nuestro aerógrafo. Y podemos pasar a colocar el resto de elementos, como el protector, la aguja. La enfundamos casi como si fuese la espada o la katana de un samurái, con mucho cuidado de no clavárnosla. Y la llevamos hasta el final con mucha delicadeza. Ya sabéis, tenemos que intentar no dañar el obturador. Finalmente vamos a poner esa rosca que fija nuestra aguja, la cazoleta, y nuestro aerógrafo estaría limpio y listo para seguir pintando en nuevas miniaturas. Pues hemos llegado al final de este vídeo. Como habéis visto, ha sido muy sencillo el poder abarcar un poco los materiales más básicos, obligatorios y recomendados para nuestro aerografía. Espero que el vídeo no se haya hecho muy largo, ha durado un poquito más de lo que me hubiera gustado, pero quería profundizar bien en todos estos elementos que hemos comentado, en qué os recomiendo y en qué no. Aunque bueno, ya sabéis que siempre mi recomendación final va a ser acercaros a una tienda y preguntar a los staff, que para eso están y os van a echar una mano de 1000 amores. Poco más que añadir, nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier duda me lo dejáis en los comentarios, también cualquier sugerencia, cualquier pregunta, Unleashed de Brasses en Instagram. También estamos en TikTok, aunque lo tocamos poquito por ahora. Y poco más que deciros, en el siguiente vídeo vamos a pintar cositas que creo que os gustan bastante. Así que sin poco más que añadir, ya sabéis lo que siempre os digo, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y un beso a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente vídeo.